En cosa de minutos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard emitirá una posición sobre este anuncio de Donald Trump allá en Estados Unidos sobre considerar terroristas a las organizaciones de narcotráfico en México, así como le hemos informado desde el arranque de los periodistas. Esta es una información muy relevante. Hemos consultado a Adrián Levarón, quien, pues consternado todavía por la tragedia de su familia, nos dijo que él no tenía idea de las repercusiones que una petición como la que hicieron miembros de su familia podría tener en materia de inclusive las relaciones entre México y Estados Unidos, con esta clasificación que se prevé hacer, como lo anunció hoy Donald Trump. ¿Qué consecuencias tiene para México, Alejandro Páez Varela, esta formalización de considerar terroristas a las organizaciones criminales de México? A ver, el crimen se da el 4 de noviembre. Sí. El 6 de noviembre, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, David Glau, dice en una entrevista allá en su país, dice: la violencia y el desprecio por la vida humana que muestran estas organizaciones criminales es tan brutal y espantosa como cualquier organización terrorista que vemos en todo el mundo. Luego, posteriormente, unas horas después, el congresista republicano por Texas, Chip Roy, que tiene un peso específico importante, escribió un artículo largo que se publica en The Hill, que es un medio, pues es el medio, digamos, político de Washington, es el medio que se consulta allá, tiene una enorme presentación justo en la capital estadounidense, y escribió este texto del que tú leías hace rato, que es... dice el texto, el texto es muy dramático, leías una parte hace un momento. Sí. Decapitaciones en cámara, seres humanos disueltos en ácido, cuerpos cortados en pedazos y esparcidos por la carretera, gente inocente dejada por muerta en la calle. No estoy describiendo a ISIS, tampoco estoy describiendo a Al Qaeda, dice Chip Roy, sino lo que está sucediendo en muchas partes de nuestra frontera compartida con México, mientras los cárteles de la droga luchan con varios gobiernos mexicanos por el control operativo. La influencia, agrega, cada vez mayor de los cárteles de la droga es una realidad constante, con episodios casi diarios que nos recuerdan que utilizarán todos los medios necesarios para ganar el poder. Estados Unidos no puede darse el lujo de hacer de la vista gorda. Esto es el 7, un día después de que el 6, el subsecretario de Seguridad Nacional advirtiera ya que estaba deslizando la posibilidad de convertirlos en organizaciones terroristas extranjeras. Pero yo voy a darle a usted un dato todavía previo, meses atrás, sí, claro, sobre, es que hay sobre esta posible declaración de terroristas a los cárteles de la droga. En marzo de este mismo año, en marzo de 2019, se presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos precisamente para considerar como organizaciones terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano, y en concreto esta iniciativa señala a 3 de estos grupos: al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Noroeste, la facción de los Zetas, y los Metros, facción del Cártel del Golfo. La propuesta legislativa fue llevada al Congreso en marzo de manera paralela por los republicanos Roy Chip y Mark Green. Ha sido turnada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y cuenta ya con el apoyo de 9 integrantes de la bancada republicana que se han sumado al proyecto en noviembre. Aún no concluye todavía la ruta. Que ya ni se necesita. No, pues si porque es si el presidente de Estados Unidos ya lo va a designar. Ahora, fíjate nada más, en la declaración de organización terrorista extranjera, FTO en inglés, por sus siglas en inglés,
es una designación muy formal que el Departamento de Estado de Estados Unidos toma mucho tiempo en asumir. Es decir, tiene implicaciones sobre todo diplomáticas con una nación. Las naciones más dislocadas del planeta, en las naciones más fallidas del planeta, es donde Estados Unidos opera bajo esta regla de organizaciones terroristas extranjeras. Literalmente, Afganistán, Irak, Siria, o sea, países que tienen problemas en mismo Yemen, que está ahora en una guerra brutal, es donde se ha declarado a organizaciones criminales, a organizaciones terroristas extranjeras para poder operar. Es simplemente una declaración en un acto del Departamento de Estado. Sí, Ahora, sí, sí, sí. las organizaciones criminales, fíjese bien qué tan reglamentado está esto. Las organizaciones criminales mexicanas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, los Zetas o quienes vayan a ser nombrados organizaciones criminales extraterritoriales o extranjeras, tienen 30 días, así como lo oye, tienen 30 días para ponerse en contacto ante la Corte de Apelación de Distrito de Columbia, así como lo oyes, porque así de reglamentado Sí, está. para quien nos está siguiendo en la radio, puse una cara de sorpresa. Exacto. Las organizaciones tienen, una vez designadas, tienen un tiempo de 30 días luego de la publicación del edicto para ponerse en contacto con la Corte de Apelaciones y decirles, oiga, por ejemplo, el Mayo Zambada, oiga, espéreme, hombre. O el Mencho. O el Mencho. Oiga, ¿a dónde hablo? No, pues está usted hablando de la Corte de Apelación de Distrito de Columbia. Oiga, tengo varios días todavía para poder rechazar esta designación como organización criminal. Ahora, tiene criterios legales para la designación. Correcto. Tiene ramificaciones legales que por supuesto tienen un impacto sobre la diplomacia, pero le voy a decir lo que significa básicamente la determinación. La determinación es que si la DEA ubica en territorio mexicano, en Jalisco, al Mencho, si lo tiene ubicado en algún lugar, un dron de Estados Unidos o bien una casa de Estados Unidos puede volar sobre territorio mexicano y simplemente atacar su objetivo. O bien bajar en helicópteros, ir por él y llevárselo hacia Estados Unidos. Así como le han hecho con los terroristas, en Pakistán lo han hecho. Bueno, tú ponías el ejemplo de cómo acabaron con el líder de ISIS. Claro, es exactamente eso. Simplemente lo ubican y o bien como liquidan. lo hicieron con al-Baghdadi, como lo hicieron con Anwar al-Zarqawi, como lo hicieron con el mismo Osama Bin Laden. O sea, fueron por ellos. No pudieron llevárselos vivos para presentarlos en una corte, los eliminan ahí en el acto. Y eso es lo que podrían hacer en México a partir de esta declaración. Yo insisto en cómo no es la primera vez que Donald Trump se refiere a este plan. Él dice hoy en su declaración que en los más recientes 90 días ha estado pensando seriamente en tomar esta decisión. Pero ya en marzo, después de que estos dos republicanos presentaron esta iniciativa a la que me referí hace unos momentos, Donald Trump dio una entrevista al sitio web de noticias Breitbart en marzo y textualmente dijo: estamos pensando en hacerlo muy en serio. Es psicológico, pero también es económico. Como terroristas, como organizaciones terroristas, la respuesta es sí, son terroristas. Al referirse precisamente a esto que hoy ratifica, todavía no se ha materializado, pero hoy va para allá. Va para allá, o sea, no es casual. Y esto va a implicar que el gobierno de México le dé respuesta. Ayer mismo, Alejandro, en Los Periodistas hablábamos justamente de la
petición que parte de la familia Levarón hizo al gobierno de Estados Unidos, y ayer el propio presidente de la República y el propio canciller Marcelo Ebrard se refirieron a esta posibilidad, de esta posibilidad que hoy de alguna manera materializa Donald Trump. Así es. Bueno, efectivamente le da una entrevista a Breitbart. Acuérdate que Breitbart es de ultraderecha, es un medio completamente pues radical de ultraderecha que responde a los votantes de Donald Trump, y con Breitbart siempre Donald Trump se excede en sus declaraciones porque se siente en casa. Este medio, Breitbart, fue durante muchos años dirigido por Steve Bannon, que es quien estuvo en la Casa Blanca, que se consideró en ese momento su brazo radical, un hombre pues de ultraderecha, anti-judíos, anti-mexicanos, anti-afroamericanos, anti todo lo que no sea blanco. Ese es Steve Bannon, un personaje muy radical. Pero la declaración de ahora no es a su público radicaloso al que le suele gritar, al que le gritaba, ¿quién va a pagar por el muro? Pues México. No, esta es una declaración que es la antesala de declaraciones de congresistas muy poderosos y de personal del Departamento de Estado de Estados Unidos. A ver, Alejandro, el muro creo que ya cumplió su objetivo para ganar las elecciones y lo ha mantenido durante este primer periodo con niveles de aceptación importantes ante su electorado. Ahora en su agenda está los narcoterroristas, sobre todo porque tiene ante lo que está en curso en Estados Unidos, que es el juicio político en su contra. Seguramente tiene que ver con esto. Pues seguramente es parte de la agenda para los blancos, para los votantes, porque el muro se ha dificultado muchísimo para Donald Trump. Él no se imaginaba que iba a ser una tarea tan complicada construir ese muro que tan alegremente anunció a sus votantes y que le sirvió para ganar la presidencia de Estados Unidos. Está corriendo en paralelo, acuérdese usted, un juicio en Estados Unidos que podría llevar a Donald Trump al impeachment. El impeachment es el juicio político, por llamarlo de alguna manera, que puede llevar pues a su destitución. Eso está corriendo en un carril también en Washington. En el otro carril está la agenda que también es electoral, la agenda de Estados Unidos frente a sus votantes, que son a los que les importa muy poco, como ya vimos, que se ha acusado de macho, de racista, de haber abusado de mujeres, de haber hecho comentarios sexistas, etcétera. Le importa muy poco, siempre y cuando alimente la agenda antimigrante o la agenda anti-México o la agenda ante cualquier otro que no sea Estados Unidos. Eso es lo que está corriendo en paralelo. Entonces, no te extrañe que sea parte de una agenda, pero no deja de ser sumamente peligroso. Quizá se apruebe que sean nombrados organizaciones terroristas extranjeras, los cárteles mexicanos, y quizá tarden en operar en México. Digamos que no es que mañana van a entrar a Guadalajara y sacar al Mencho de su escondite, pues a lo mejor no lo van a hacer porque pues hay muchas cosas que se deben cuidar en términos diplomáticos, pero de que está corriendo, está corriendo. A ver, tenemos aquí una reacción de Alejandro Levarón, y dice en un tuit hace de unos momentos: no abogamos por invasión, ya estamos invadidos por cárteles terroristas en territorio mexicano. Exigimos coordinación real entre ambos países. Ambos países son responsables del tráfico de drogas, armas, dinero y consumo en ascenso. Hay una presión bastante injusta en las redes sociales en contra de los Levarón, porque se le está tachando de traidores. Sí, hay que tener cuidado. Aguas, porque... De la misma manera que con emotividad respondió
Adrián Levarón a las preguntas que nosotros le formulamos, hay que entender la situación y creo que no es correcto comenzar una persecución, así sea en redes sociales. Hay que ser cautelosos, hay que ser serenos. El propio, por cierto... se les persigue por razones de credo en las redes sociales, se les acusa de traición por razones de raza, se les acusa por traición por su religión, por supuesto, por el credo, y eso se llama xenofobia, no tiene otro nombre. Sí, quisiera, antes de irnos a una pausa, leer también una parte de lo que Donald Trump dijo en esta entrevista, cuando no detalló él las consecuencias que tendrá la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. No dio detalles y dijo textualmente: no voy a decir lo que voy a hacer. Sin embargo, admitió que le ha ofrecido al presidente Andrés Manuel López Obrador colaboración en la lucha contra los cárteles, que es lo que está diciendo efectivamente Levarón. Y lo mismo dijo el presidente. Efectivamente, dice, le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta. Ojo, textualmente lo voy a repetir. Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta. Y dice enseguida, me gusta mucho el presidente López Obrador, se refiere a él, me llevo muy bien con este presidente, mucho mejor que con el anterior, y en teoría este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre. Pero el párrafo anterior, esa frase es de oro. Esa frase los dice, 3 párrafos son de oro. Sí. Sintetizan muy bien la posición, porque Sí. no es una posición, ojo, de agresión contra México hasta donde se alcanza a ver. Lo es en tanto se declare es atentatorio contra la soberanía, como lo veas, pero lo está haciendo de tal forma que está cuidando su relación personal con López Obrador. Yo no soy de los que digo, qué miedo, no. Yo creo que hay que estar alerta, porque este párrafo para mí es muy preocupante. Dice, admitió que le ha ofrecido al presidente mexicano López Obrador colaboración en la lucha contra los cárteles. Y textualmente dice, le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta. Pues muy bien, le estamos contando a usted esta historia que seguramente tendrá actualización en las siguientes horas. Minutos. En los siguientes minutos, por supuesto. Ya está por haber una respuesta por parte del gobierno mexicano. Vamos a unos mensajes, no tardamos, regresamos.